Hola profesor, soy Pablo Montenegro. Junto a mi compañera Constanza Torres y Damiana Núñez vamos a presentar nuestro punto de vista referente a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de régimen político es el que promueve la Carta Magna realizada por la Convención Constitucional para Chile? Bueno, nosotros creemos que el sistema y el régimen político que promueve esta constitución está muy ligada a la democracia liberal, ya que busca la representatividad de las personas que habitan en la nación a través de medidas, por ejemplo, como capítulos enteros donde declaran región autónoma, el reconocimiento de pueblos y naciones que conviven aquí en el país y también sus lenguas. También el proceso de decisiones está basado por la Constitución, o sea que todo el sistema se tiene que regir a través de la Constitución, ya que la ley es como lo que manda, por así decir, y también el gobierno, el sistema parlamentario y el ejecutivo son elegidos a través de decisiones democráticas, que son las votaciones. Y también la propuesta constitucional tiene una base intelectual relacionada al utilitarismo. El utilitarismo, perdón, es una filosofía moral política, lo que significa que las decisiones políticas correctas están tomadas a través de la principio de utilidad, lo que significa que las políticas buscan la felicidad para un número mayor de personas. Esto se ve reflejado desde el estallido social, cuando las peticiones eran dignidad para todos. Es ahí cuando la Convención Constitucional toma esas peticiones y las trata de plasmar en la propuesta constitucional. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, parte de la colonización de Chile, ya que el Estado y la Iglesia estaban muy unidos y desde ahí se desprendieron mucho los valores de la sociedad chilena actual y también lo que formó también el sistema político de Chile. Ya que estos valores que se desprendieron son como la solidaridad y el buscar el buen vivir para todos. Ahora mi compañera Constanza Torres va a comparar la Constitución de 1980 y la propuesta constitucional. Ahora yo les voy a comentar lo que viene siendo el régimen político que podría estar presente en la Constitución vigente. Para comenzar hay que tener en cuenta que hubo un régimen dictatorial en el cual estuvo presente y por el cual se identificó la Constitución del 80 debido al plano histórico en donde fue escrita. Y en este mismo plano se quiso evitar cualquier tipo de revolución y otras ideas políticas que podrían ser distintas a la costumbre que se tenía dentro del país. Dentro de la Constitución podemos ver varios artículos y en general no habla tanto de derechos sociales, no habla de lo que podría ser una composición familiar distinta a la tradicional, sino que se habla de factores muy tradicionales tanto en la forma de gobernar y la forma de cómo debería estar compuesta una familia, cómo deberían ser las leyes, por ejemplo, del matrimonio. Y claramente, como dijo mi compañero Pablo, hay muchas diferencias en temas sociales que no están presentes en ningún punto en la Constitución que ahora está vigente. Sin embargo, la carta, la cual sigue vigente en nuestro país, podría representar también al conservadurismo, de que es de lo mismo que les estaba hablando ahora, que no toma en cuenta que la sociedad va avanzando, ya que no tiene en consideración, por ejemplo, los derechos del agua, los derechos fundamentales, derechos humanos y muchas situaciones que también están ligadas como a las nuevas tecnologías y que no están presentes dentro de esta Constitución debido al contexto histórico por el cual se hizo. En ámbitos más generales se podría decir que la Constitución vigente, o sea, la Constitución del 80, está más ligada al tema presidencialista, al tema de separación de poderes y dejar en claro cómo se va a gobernar, cómo van a ser, por ejemplo, las elecciones. Es más algo político. Es una carta magna muy política para lo que debería ser, ya que se está gobernando un país entero. Debido a esta carta se van a realizar leyes
y hay muchas leyes sociales que no se pueden llevar a cabo debido a la poca información y la poca presencia de los derechos sociales, derechos fundamentales, de cultura dentro de este documento tan antiguo que fue escrito en dictadura. Finalmente se puede decir que tiene presente un régimen dictatorial, pero también se puede evaluar un tipo de conservadurismo moderno dentro de la Constitución, porque si bien fue escrita hace más de 30 años, no quita que en ese tiempo sí habían algunas mejoras dentro del sistema político en general y que se considera tradicional. Así que eso finalmente con la comparación de los regímenes y elegimos esos dos conceptos para poder hacer una buena comparación con respecto a la constitución que tenemos vigente. Ahora nuestra compañera Damiana les va a hacer un pequeño análisis de todo lo que hemos estado hablando con respecto a los regímenes. Ya, retomando los puntos anteriormente mencionados por mis compañeros, es que debemos hacer hincapié en dos periodos claves para ahondar en el régimen político que buscaba promover el borrador de la Constitución. El primer periodo es la década anterior a la creación de la Constitución del 80. ¿Por qué? Porque en este sentido nace un cuestionamiento a la Constitución creada bajo un régimen dictatorial, el cual se instauró en un periodo marcado por desapariciones, violación a los derechos humanos y múltiples crímenes de lesa humanidad, la cual se caracterizó solo por ahondar en aspectos políticos y económicos del país, sin tomar en cuenta la necesidad y la falta de derechos sociales presente en la Carta Magna para aquel régimen político. El segundo periodo que sí o sí debemos destacar para entender la creación de la nueva Constitución fueron los meses anteriores a la creación del borrador constitucional y los años anteriores también, tomando como referencia inicial el año 2019 con el estallido social. Por esto es que también aquel periodo se vio marcado por una seguidilla de manifestaciones por vulneración a los derechos por parte de carabineros y militares, entre otras situaciones que dieron paso como a la búsqueda de una sociedad más igualitaria en todo tipo de aspectos. Por esto es que la creación del borrador se basó en esto, en la búsqueda de la creación de una Carta Magna que se caracterizara por defender la libertad y los derechos humanos dentro del país para evitar que se volvieran a cometer injusticias sobre aquella libertad. Bajo este sentido, la Constitución instaurada en la década del 80 es sin duda alguna una constitución ligada a un pensamiento conservadurista, como lo mencionaba mi compañera, y netamente política, no como la constitución que se proponía en el borrador con artículos claves que lograrían consagrar el derecho a ciertas libertades, a la igualdad, entre otros. Finalmente, la comparativa que podemos hacer con respecto al régimen político que buscaba promover el borrador de la Constitución, podemos mencionar aquellos aspectos que buscaban convertir a Chile en un país plurinacional con representatividad junto a una democracia de tipo liberal. Un claro ejemplo de esto sería el artículo 3 de la Constitución del 80, la Constitución que rige actualmente, la cual dice: el Estado de Chile es un Estado unitario. Su territorio se divide en regiones. La ley dependerá a que su administración sea funcional y territorialmente descentralizada. En comparación al artículo 7 de la propuesta constitucional, el cual menciona que Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad y la integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. A su vez, también podemos mencionar que la Constitución que rige nuestro país en la actualidad, es decir, la Constitución del 80, como anteriormente mencioné, no contempla la plurinacionalidad, en comparación al artículo 4 perteneciente al capítulo del Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos del borrador de la Constitución, el cual menciona que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Ya habiendo mencionado todo esto, concluimos en mencionar que el régimen político basado en la premisa del utilitarismo para lograr un bien común fue guiado a través de la promoción de una república democrática y paritaria con un alto índice de preocupación por la libertad y los derechos sociales en comparación a la constitución conservadora que rige el país hoy en día. Con esto cerramos nuestro trabajo. Gracias, profesor, por escucharnos.